es la inmunosenescencia. Esto significa que el sistema inmunológico del adulto mayor se encuentra envejecido, entonces no responde adecuadamente o eficazmente a cualquier tipo de infección. La otra característica es que tienen muchas enfermedades. Por ejemplo, es muy común tener pacientes que son hipertensos, o sea, con la presión alta, tienen diabetes, tienen artrosis y tienen, por ejemplo, cáncer. Son enfermedades que a su vez suman factores de riesgo para este tipo de infecciones. El estado de fragilidad o vulnerabilidad es la situación, digamos, el adulto mayor, el paciente anciano, la persona anciana que ustedes puedan llegar a tener en contacto, se mantiene en un equilibrio mínimo entre la normalidad y la anormalidad. Y cualquier cosa, por ejemplo, un resfriado, o que le aumente la presión, o que no pueda dormir bien, hace que este equilibrio se torne hacia lo negativo. Eso es lo que se llama fragilidad. Lo otro característico de este grupo poblacional es que viven en contacto estrecho con otros o con una pareja de similar edad, son dos adultos mayores juntos o tienen cuidadores o conviven en una residencia geriátrica. A su vez también tienen tendencia a vivir en ambientes cerrados, ya sea en las instituciones geriátricas o en sus mismos domicilios. Y la otra cuestión es que no todos, pero pueden, digamos, tener contacto con pacientes que estén inmovilizados o con limitaciones funcionales. Por ejemplo, que estén o postrados en la cama o requieran utilizar silla de rueda o ayuda extra para poder movilizarse. Todas estas cuestiones van a repercutir en su autocuidado, o sea, van a necesitar, por ejemplo, que el cuidador o que la persona que esté conviviendo con él tenga que auxiliarlo para tener un acceso, por ejemplo, al lavado de manos, al uso del baño, a inclusive tomar agua o poder comer adecuadamente, y en el pedido de ayuda sanitaria. Entonces, pueden encontrarse con dos escenarios: el paciente anciano que no esté infectado o el que tenga síntomas de infección. La idea es que frente al paciente que no esté infectado, ustedes sepan qué pueden llegar a hacer y qué cuidados tienen que tener para con él y para con ustedes mismos. Y si el paciente tiene infección, ustedes sepan reconocer los signos de alarma, porque en los adultos mayores no se comporta de la misma manera, por lo menos para tener esa alarma de pedir la ayuda sanitaria oportuna. Para los pacientes que no tienen infección, que no están infectados por el coronavirus, van a ver que tanto desde las instituciones geriátricas como en el mismo domicilio hay cuestiones para hacer. En las instituciones geriátricas hay que evaluar quién es el cuidador o quién es el familiar principal del anciano, que puede ser un mismo, por ejemplo, el esposo o la esposa de la misma edad, o que estén discapacitados los dos, o que a su vez tengan cuidadores profesionales, llámese auxiliar de enfermería, enfermero, o cualquier otro con algún tipo de conocimiento en el área. Y en el domicilio, si por ejemplo les toca a ustedes ir al domicilio de algún adulto mayor, lo primero que se hace es un diagnóstico de situación, saber cuáles son las necesidades de este paciente, qué requerimientos tiene, cuál es su situación funcional, que esto significa si se puede mover solo, si es autoválido, si requiere alguna ayuda para pararse, por ejemplo, de un sillón, de una silla, si requiere ayuda para hacer marchas cortas, estrechas, desde, por ejemplo, la cocina al baño o de la pieza al baño, el grado de dependencia, si necesita silla de ruedas, si necesita que lo lleven, que lo acompañen porque tiene inestabilidad, y los recursos con los que cuenta. No es lo mismo asistir a un paciente que socioeconómicamente está más contenido que un paciente más, digamos, con recursos más limitados. Frente a estas situaciones, uno tiene que planificar qué acciones debe tomar. En el manejo diario,
lo ideal, por supuesto, esto no es una, digamos, no es una orden, pero es una recomendación fuerte. El adulto mayor tiene que estar en su domicilio, no debe salir de ahí en este periodo de aislamiento y en el contexto de esta cuarentena. Para la realización de las compras o cualquier trámite, sí o sí tiene que ir el cuidador. Sucede en muchos casos y por eso es parte también de este programa de voluntariado, que muchos no tienen esta ayuda extra y deben hacerlo solos. Al llegar a la casa del adulto mayor, lo ideal es sacarse los zapatos y si se puede también hacer un cambio de ropa. Esto generalmente es en las personas que ya tienen sus cuidadores, y si no, usar un camisolín. Todo esto debe hacerse en la entrada, o sea, hay que buscar, pasando la puerta, digamos, del domicilio, hay que buscar un área específica que es la que llamamos área sucia, que es donde dejamos las cosas que traemos de la calle y nos desinfectamos después con el alcohol. Eh, Proceder con el uso del alcohol en gel o esta dilución 70-30 o al lavado de manos, rociar la ropa con el alcohol, toda la ropa que provenga del exterior, la que tienen puesta en el caso de que no puedan hacerse el cambio de ropa, y ahí recién podemos tener contacto con el adulto mayor que está en la casa. En el día a día es importante que los pacientes tengan, o sea, el adulto mayor tenga una adecuada ventilación de los ambientes, aproximadamente 10 a 15 minutos en horas de la mañana. Lo ideal es que sea en la mañana porque también estamos en este contexto de nuestra epidemia por dengue, o sea que si hacemos la ventilación por la tardecita noche, corremos el peligro de que ingresen los mosquitos. La otra cuestión es tomar sol. Generalmente lo ideal es de 10 a 15 minutitos entre las 8 y las 10 de la mañana, que es un horario donde el sol no está muy fuerte, y esto es justamente porque la piel nos ayuda a producir la vitamina D, que para ellos es necesaria, digamos, más que en todo nuestro ciclo vital, digamos. La higiene de los espacios en el domicilio tiene que ser en lo posible con agua lavandina, y por supuesto la higiene personal diaria. No es solamente el lavado de manos, sino también incitarle, digamos, a la higiene general. Y todas estas precauciones las vamos a ir teniendo en cuenta porque sabemos que la sobrevida del virus en los diferentes elementos que tenemos en la casa va a variar según el elemento y va a depender mucho del tipo de superficie, de la cantidad de virus que haya y la temperatura y la humedad del ambiente. Así, por ejemplo, vemos que en los plásticos puede durar hasta 5 días, en las zonas de metales entre 2 y 8 horas. Y fíjense con respecto a los guantes que puede durar hasta 8 horas. En esto hacemos mucho hincapié porque la colocación y el uso de guantes tiene que tener una técnica adecuada y tiene que utilizarse en el momento que corresponda. Porque si andamos todo el día con los guantes puestos, creemos que estamos protegidos y que protegemos al otro, cuando en realidad no es así, digamos, nos está dando una falsa sensación de seguridad y no estamos haciendo adecuadamente las cosas. Eso es con respecto a lo que es el cuidado del paciente en su generalidad y en el domicilio. Otro aspecto a tener en cuenta, porque el adulto mayor, digamos, tenemos que verlo en su todo, es importante mantener una rutina. Por ejemplo, respetar los horarios de las 4 comidas principales, que tenga su desayuno, almuerzo, merienda y cena. Si puede hacer colaciones a media mañana y media tarde, más que suficiente. Siempre hay que tener cuidado, aunque ustedes no sean médicos, digamos, o no sean enfermeros, saber que hay alimentos que pueden tomar, que pueden comer, y hay alimentos que no. El diabético no puede comer, por ejemplo, azúcar, no puede comer un exceso de productos panificados. El que tiene presión no puede comer con sal. Hay que respetar también el horario de la medicación de las enfermedades crónicas. Esto es lo que le comenté al principio. Este es un grupo que tiene muchas enfermedades.
Y si estas enfermedades se disregulan o se manejan mal, hace que toda la maquinaria del cuerpo del anciano se desequilibre. Y es el momento perfecto para que se produzcan las infecciones, y en este contexto del coronavirus. Entonces, es muy importante, por ejemplo, si toman una pastilla que es para la presión a las 8 de la mañana y a las 20, tener ese cuidado de que sea a las 8 y a las 20 y que no nos salteemos o que no nos atrasemos. Y lo otro importante es disponer de un horario de actividad física y de actividad cognitiva. Esto va a depender mucho también del tipo de persona que tienen enfrente. No es lo mismo el paciente que está inmovilizado en silla de ruedas o en la cama que el que es autoválido y puede caminar por sí mismo. Y no es lo mismo el que está orientado y que está lúcido, vamos a decirlo de esta forma, al que ya tiene algún compromiso en la parte cognitiva. Hay algunos, por ejemplo, que pueden hacer una sopa de letras o pueden hacer un sudoku, mientras que otros por ahí van a beneficiarse más con la realización, por ejemplo, de amasar plastilinas o de tener una lectura o de escuchar algún tipo de música en particular. Estas maniobras también sirven para estimularlos desde otras funciones con la parte cognitiva. Y con respecto a la actividad física, no es necesaria que sea, digamos, una actividad intensa, pero sí tiene que ser programada y tiene que ser adaptada. El paciente, por ejemplo, esto es a modo de ejemplo, si le toca ir a ayudar a colaborar con una persona que está encamada, pueden llevarle unas mancuernitas o llevarle unas pelotitas que hagan movimiento con las manos, o le hacen series de elevación de los miembros superiores 5 veces y descansamos. Eh, una caminata, al que puede caminar, una caminata alrededor de la cocina del comedor, sentarnos y levantar las piernas, son todas cuestiones que parecen, digamos, para nosotros parecen demasiado sencillas, a ellos les suma y mucho. Dani, ¿querés comentar esto o continúo? Dani. Espérame, Vero, que le habilito el audio. Ah, bien. Cuando ustedes vayan a una casa de los adultos mayores es muy importante, o tengan contacto con adultos mayores, es muy importante que le pregunten si se colocaron la vacuna antigripal de este año. Hay muchos que ya se colocaron y a los que no se colocaron deben hacerlo. Creo que Dani estaba con un problemita de internet. Si querés, ¿Continúo yo? Continúo dale, yo, dale. no hay problema. Bien, entonces, siguiendo la línea de la licenciada, lo que tienen que No ver se también, colocaron las vacunas antigripales, es muy importante que lo hagan porque así podemos... Se ve que está, espérame que le aviso, que se ve que él uh-huh, está desfasado su... sí, Dani, no sé si nos estás escuchando. Así sigue Vero y después al final... mm. ¿Sigo?
Sí, me dice que sigas nomás por el internet de ella que Bien, está. bien, bien. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de vacunación, es muy importante entonces que ustedes sepan o que puedan corroborar, charlar con el paciente o con el adulto mayor o charlar con las personas que están cercanas a él o a ella, si tienen la vacunación antigripal de este año y si tienen la dosis de la antineumocócica, que se hace cada 5 años. Ahora al final, Daniela les va a explicar un poquito mejor y le va a dar sobre todo qué tipo de vacuna es la que se requiere. Si el paciente tiene hace menos de 5 años la antineumocócica, ya estamos cubiertos. Pero la antigripal sí o sí tiene que ser anual. La otra cuestión también que tenemos que tener en cuenta es la realización de actividades para la educación sanitaria. ¿A qué nos estamos refiriendo? Justamente es a que ustedes sirvan como educadores del adulto mayor. Hay muchos que no tienen nociones de cómo es un adecuado lavado de manos, de que tienen que ponerse el alcohol en gel cuando están en contacto, por ejemplo, con el picaporte de la puerta, cuando hay contacto con otras personas, qué tipo de jabón y que existan las toallas de papel en los baños, y realizar el continuo lavado de manos. Eso es muy importante. Ellos por ahí o no lo tienen asimilado o no lo recuerdan por una cuestión de patologías de base. Entonces, en el tiempo que ustedes tengan que estar, hacerles ese recordatorio. Lo otro también que se puede utilizar, y sobre todo esto se maneja mucho en los pacientes, en las personas, digamos, que tienen algún tipo de trastorno cognitivo o tienen demencia, es dejarle cartelitos pegados en el baño, en la cocina, donde se le dan indicaciones que tienen que ser paso por paso y de manera sencilla y con letra clara y grande. Bien, hasta acá llegamos con los pacientes, con las personas, digamos, que no tienen riesgo o no tienen signos de infección. Pero hay que tener en cuenta ciertos signos de alarma, signos de alerta en este grupo. Principalmente porque los síntomas de infección por coronavirus en el adulto mayor no aparecen de manera típica. Justamente es una característica de las enfermedades en este grupo que aparece de manera atípica, inusual. Por ejemplo, que tengan trastornos de conducta o que de repente ustedes están viendo una persona, un adulto mayor que siempre fue amable, fue muy cuidadoso en su trato, en sus cuidados, y de repente de manera abrupta empieza o a ponerse muy agresivo o dice malas palabras cuando antes era correcto. Estos son síntomas de alarma. Sí o sí tienen que comunicarlo o al familiar más cercano o solicitar la ayuda correspondiente desde el lado sanitario. En relación a los síntomas típicos de la infección por coronavirus, pueden o no tener fiebre o chuchos, escalofríos o esa sensación de cuerpo caliente, puede aparecer la tos seca, disnea, que es la dificultad respiratoria, es cuando la persona dice me cuesta respirar, abrime la ventana porque no me entra el aire, prendeme el ventilador porque no me entra el aire. Bueno, eso también es un signo de alarma. Astenia, anorexia y mialgia se refiere a el desgano, la falta de apetito y los dolores musculares en todo el cuerpo. Cefalea es el dolor de cabeza. La anosmia y la ageusia son estos síntomas nuevos que se está hablando ahora, que es no poder percibir los olores y no poder percibir el gusto. Ojo que esto puede aparecer de manera espontánea sin haber tenido fiebre. ¿Sí? La otra presentación también que es muy común, sobre todo acá en Resistencia están apareciendo casos, digamos, que debutan de esta manera, es con cefalea, que es el dolor de cabeza de 24 a 48 horas de evolución y después recién aparece una fiebre. Por eso tengan en cuenta este tipo de síntomas que pueden aparecer sin fiebre asociada. Otra cosa es que tengan síntomas gastrointestinales, como por ejemplo las náuseas, las arcadas y las diarreas, y manifestarse como enfermedades cardiovasculares.
Por ejemplo, que tengan dolor de pecho, que les falte el aire, que se le hinchen las piernas, que tengan una tos así como cuando tienen catarro. Esa es digamos, los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Todos estos síntomas que les estoy hablando tienen que tenerlos en cuenta en pacientes adultos mayores en este contexto. Sea o no sea coronavirus, es un llamado de atención y hay que, digamos, hay que atenderlo. Hay que solicitar la ayuda correspondiente. Entonces, estando en instituciones geriátricas o estando en el domicilio, si tienen contacto con un paciente con COVID positivo, hay que tener ciertas recomendaciones, tanto para el cuidado de la persona como para ustedes mismos. Entonces van a ver que cualquier persona que presente síntomas respiratorios agudos, que era esto, la tos, la fiebre, la falta de aire, tienen que restringir el movimiento lo máximo posible, es decir, tienen que quedarse en una habitación. Si están en su domicilio, que se queden en la pieza preferiblemente y que no anden por la cocina, el comedor, y si la pieza tiene un baño, mucho mejor. Lo ideal es que la pieza tenga ventilación hacia el exterior, tenga una ventana, por ejemplo, que ustedes puedan abrir y permitir el circuito de aire. Se realiza la evaluación con el profesional, con los profesionales, con el equipo sanitario, y si cumple los criterios de caso sospechoso, se deriva al servicio de emergencia si es necesario. Y si no, se realiza el protocolo digamos, en el domicilio o en la institución. Mientras tanto, hay que hacer la precaución estándar, que es la buena higiene de manos todas las veces que sean necesarios, la utilización de guantes cuando van a manipular cosas cercanas al adulto mayor o a él, el barbijo, el camisolín, tener la protección ocular y el aislamiento, que es esto que comentamos de que esté en un solo ambiente del domicilio o de la institución geriátrica. En el caso de que sean las instituciones geriátricas, por supuesto que hay que evitar las salidas, digamos, a los lugares comunes, el comedor, el patio, no tendrían que estar movilizándose. Todos los del equipo de salud o el equipo colaborador que asiste debe usar las medidas de protección recomendadas que ya se habló digamos, en charlas anteriores. Tienen que tener el equipo de protección personal. Cuando ustedes reconocen alguno de estos síntomas que habíamos hablado, se informa sí o sí a las autoridades de salud que van a realizar el seguimiento según lo que van viendo. Se suspenden las visitas de familia y allegados hasta que se dé el alta de la indicación del aislamiento. Eso es con respecto al manejo, digamos, de la persona que está infectada, que hay sospecha de infección, tanto en el domicilio como en la institución geriátrica o en donde se encuentre el paciente, donde se encuentre la persona. Los cuidados del personal sanitario y del cuidador, y en este caso ustedes como voluntarios, van a ser que todos deben tener las medidas de protección y con la idea, digamos, de controlar y reducir esta transmisión. En el caso de que les toque, por ejemplo, ir a alguna institución geriátrica y justo ustedes percibieron que hay algún paciente con síntomas, tienen que aislarlo y colocarse la protección. El uso de barbijos está recomendado en las personas que presentan síntomas respiratorios y sospecha de que estén enfermos. No de manera rutinaria. Diferente es, por ejemplo, acá en Resistencia, que hay circulación viral y que para salir tenemos que usar el barbijo, sí o sí, y usar el tapabocas por lo menos. Y en el caso, y esto es una apreciación personal, pero me parece lo más lógico, si les llega a tocar una institución geriátrica o tienen que ir a domicilios de adultos mayores, es recomendable usar el barbijo, justamente por estas cuestiones que le hablé. Los síntomas en ellos son atípicos. La higiene de manos antes y después del contacto con el adulto mayor, después del contacto con las superficies, por ejemplo, si tocan la cama, la mesita de luz, la mesa de la sala, equipos contaminados en el caso de los pacientes que están en instituciones geriátricas,
Y después de quitarse todo el equipo de protección personal, también deben realizarse un adecuado lavado de manos. Sabemos que es la medida principal de prevención y control de infecciones, no solamente de coronavirus, sino de muchas otras. Esto que sigue es, digamos, a modo de prevención en cuanto a al personal sanitario que está trabajando en una institución geriátrica, porque si tienen que pasar de un paciente a otro y las manos están visiblemente limpias, con la higiene con el alcohol en gel, por ejemplo, o el alcohol diluido 70-30, es más que suficiente. Pero si justo tocaron alguna superficie y había fluido del paciente, sí tiene que hacerse sí o sí el lavado de manos, ¿sí? Con agua y el jabón. Y esto es lo que le decía hoy, el uso de guantes no exime de hacerse el lavado de manos. Los guantes se cambian siempre entre cada persona que van a entrar en contacto, o sea, no pueden salir de sus casas con un par de guantes y pasar por 3 domicilios con el mismo guante. Y esto que sigue es muy importante. Las uñas cortas, no usar anillos, pulseras, relojes, no usar aros, no usar cadenitas, tratar de no tener maquillaje ni tampoco pintura de uñas porque ahí se deposita el virus y podemos ir pasando de una persona a otra o llevarnos a nuestra casa. Cuando hay un paciente que tenga COVID, que sea positivo para COVID, la idea es que la cantidad de personas que tengan contacto con ese paciente, digamos, con ese adulto mayor, se reduzca al mínimo, hasta que o se, digamos, se dé de alta en cuanto a la enfermedad o se elimine la sospecha por el COVID. Y esto es en caso de las instituciones geriátricas, siempre hay que colocar en la puerta y en la pared de la habitación las precauciones que hay que tener para ingresar a la habitación del paciente que está enfermo. Con respecto a la limpieza y la desinfección de superficies y espacios comunes con el paciente, lo ideal es que se siga la política de desinfección de las instituciones en el caso que le toque un establecimiento geriátrico. Lo que sí sabemos, y es por eso que la indicación es siempre la misma, digamos, que el coronavirus se inactiva o se elimina con la lavandina en una concentración del 0,1%, con el alcohol entre el 60 y el 70% y con el agua oxigenada en 1 minuto. O sea, tienen que esperar 1 minuto para que podamos estar por lo menos un poco más seguros de que está libre de virus las superficies desinfectadas. Es importante que no quede humedad cerca del paciente, porque en las zonas húmedas es donde más concentración de virus vamos a tener. Si no podemos usar agua lavandina, se puede usar las toallitas desinfectantes que también tengan el mismo producto. Y pueden usarse detergentes y desinfectantes habituales para las superficies según corresponda, digamos, y sobre todo las que son de tela. Bueno, esto es para la parte más que nada de las instituciones geriátricas. Tanto el personal sanitario, llámese médicos, kinesiólogos, enfermeros, psicólogos, como el personal, digamos, de mantenimiento y de limpieza, todos deben conocer el protocolo digamos, de protección y no correrse de eso. Y por supuesto, tener su equipo de protección personal. El material que se utiliza tiene que ser siempre desechable y se lo deposita en un cesto en particular. Cuando ustedes van a entrar, si les toca entrar en una habitación con un paciente con COVID, van a estar con su equipo de protección personal, o van a ver que otras personas hacen eso, se ponen el equipo, trabajan sobre la persona, el adulto mayor. Antes de salir de la habitación, se sacan el equipo, incluidos los guantes, y los ponen en una bolsa particular. Y esto se cierra y se saca la bolsa cerrada de la habitación. Esto es como para que les quede más grabado, digamos.
hay que respetar los tiempos de contacto para que el desinfectante haga efecto. Cuando la superficie está seca, está desinfectada. Las superficies cerámicas o de metal deben previamente ser lavadas con detergente antes de aplicar la lavandina, por ejemplo. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden utilizar? Es el alcohol al 96% más agua, que es este que hablábamos del 70-30, 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Y esto sirve para higienizar las manos, celulares, tarjetas, envasados y cualquier otra superficie. El alcohol en gel es útil para las manos, pero hay que esperar que se seque. Cuando sus manos están secas, están desinfectadas. La lavandina común es una taza de café, que sería 100 mililitros aproximadamente, en medio balde de agua, que serían 5 litros aproximadamente, o una tapita por litro. Esa es la concentración que se tiene que usar para la higiene de superficies. Y si es la lavandina concentrada, se usa una taza de 100 mililitros en 10 litros de agua, o una tapita cada 2 litros de agua. Con respecto a lo que utiliza el adulto mayor, vajilla, platos, vasos, cubiertos, se lavan con productos desinfectantes y en lo posible siempre utilizar el mismo plato, el mismo vaso y el mismo cubierto, o sea, que no haya intercambio de materiales, que siempre sea lo mismo para el paciente, para el adulto mayor, lo mismo la retirada de la ropa de cama o del personal del paciente, se tiene que embolsar y cerrar esta bolsa adentro de la habitación y así lo llevan al lavarropas, digamos. La idea es que hagan un ciclo completo y que sea en una temperatura entre 60 y 90 grados. En el caso de que, por ejemplo, les toque que tengan que ayudar a un paciente y no tienen un lavarropa que le haga este tipo con estos programas, es realizar el lavado y colgar la ropa al sol, y si no hay sol, tener que planchar la ropa, ¿sí? Los residuos siempre estarán con tapa y etiquetados con las advertencias precisas, o sea que son productos desechos de COVID, de pacientes infectados con COVID. Bien, eso es básicamente lo que ustedes tendrían que hacer cuando están en contacto con un adulto mayor en su domicilio o si les toca ir a una institución geriátrica. ¿Qué tienen que hacer cuando vuelven en la casa? Sacarse los zapatos en la entrada, cambiarse la ropa y ponerla a lavar inmediatamente. En lo posible traten de tener una bolsita. Entonces ustedes hacen el cambio, sacan toda la ropa y ponen en esa bolsa, la cierran y las llevan a lavar. Bolsos, celulares, la tarjeta del colectivo, lo que ustedes utilizan, la dejan también en la entrada. Y el tratamiento de su ropa es lo mismo que hablamos hace un ratito. La lavan y la ponen al sol, y si no hay sol, la planchamos. Se desinfecta también el celular, la computadora, la tablet que lo usan. La idea es cuando llegan y se sacan la ropa y llevan la ropa a lavar ropa, desinfectan sus elementos personales, realicen, digamos, un baño, ¿sí? Baño con agua y jabón común, no es necesario usar ningún otro producto. Y ahí podemos estar por lo menos tranquilos de que estamos adecuadamente siguiendo el protocolo. Y en este dibujo que pueden ver acá es lo que hablábamos hoy de zona sucia y zona limpia. La zona inmediatamente cercana, digamos, a la entrada es la zona sucia, donde hacemos todo el cambio de ropa y donde dejamos lo que traemos de la calle. Cuando dejamos todo eso, ahí recién podemos entrar al resto de la casa, que vamos derecho al baño, o llevamos la ropa a la ropa y después al baño, ¿sí? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado dudas? Ahí Vero le habilito a Daniela por si, Bien. para que ella agregue lo que quería agregar. Ahí está Dani. Bueno, buenas tardes, disculpen, justo tuve un inconveniente con el internet. Bueno, lo que le quería agregar, que escuché la doctora les explicó un poco, fue el hecho de la importancia de las vacunas que tienen en los adultos mayores. Justamente estamos en temporada donde estamos entrando, ya estamos en otoño, vamos a entrar al invierno, entonces es muy importante que ellos tengan 3 vacunas. Una es la antigripal, que es la que estamos
en campaña de colocación de vacuna antigripal. Las personas mayores de 60 años están dentro del calendario de vacunas, por ende deben colocarse la vacuna sí o sí. Muchos de ellos aún no tienen puesta la vacuna, así que si ustedes conocen de alguno o les toca estar en contacto con algún adulto mayor, es muy importante que les pregunten si se le colocaron las vacunas. Otra de las vacunas que tienen que colocarse es la Neumo 23 y la Prevenar 13. Son unas vacunas que se colocan en conjunto. Primero se coloca una y después a los 12 meses la otra. Estas lo que previenen es la neumonía, porque tienen cepas de la neumonía, entonces es muy importante que lo tengan. Muchas veces los adultos mayores no saben qué vacuna tienen, entonces es preferible preguntarles si tienen su carnet de vacunación a mano. Ellos generalmente eso lo guardan junto con su DNI o con su carnet de la obra social si lo tuvieran, entonces ellos generalmente eso guardan esa información. Si así no fuera, es bastante fácil saber si el adulto mayor tiene o no esas vacunas, porque actualmente hay un programa que se llama Nomivac, que es donde se cargan todas las vacunas que tenemos puestas todas las personas. Entonces, con solamente el número de DNI de ese adulto mayor, uno puede saber qué vacunas tiene y qué no. Entonces, por eso, es muy importante que se les pregunte a los adultos mayores qué vacuna tienen. El personal sanitario, es decir, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, debemos tener las vacunas antigripales, no solo para prevenir que nosotros mismos nos enfermemos, sino también para enfermar a los demás. Entonces es muy importante que ustedes tengan las vacunas. Yo sé que en este voluntariado hay otros estudiantes que no son de las ciencias de la salud, pero también es importante que si tienen alguna enfermedad respiratoria, que se coloquen la vacuna antigripal es muy importante. Eso por un lado. Por el otro lado, ustedes también, como se les dijo días antes en la capacitación, le dijo el doctor José, y ayer también, que si ustedes presentan algunos de estos síntomas, como les dijo la doctora Vero, es muy importante que ustedes lo avisen. Y en los adultos mayores no se presenta la enfermedad como tal. Entonces, si ustedes ven o el adulto mayor le manifiesta de que no se siente bien, pero no tiene ningún síntoma que ustedes, que se informa que cuáles son los síntomas de coronavirus, es muy importante avisar, justamente porque en ellos se presenta de una manera muy atípica la enfermedad, justamente por la senescencia. Otra cosa que les quería decir era justamente que a los adultos mayores, por ahí, algunos que tengan alguna incapacidad auditiva, ya sea alguna sordera o hipoacusia, es importante hablarle claro y fuerte, no gritarles, sino hablarles claro y fuerte. Otra cosa es que ellos saben que son la población más vulnerable, saben que tienen riesgo, muchísimo, un alto riesgo de contraer la enfermedad, inclusive de perder la vida, entonces ellos tienen miedo. Entonces hay que escucharlos y siempre hay que darles seguridad con los datos que se les dan. Tampoco es recomendable que los adultos mayores estén todo el tiempo escuchando o viendo las noticias, porque justamente esto les genera más miedo y más ansiedad y les puede hacer mal. Entonces, siempre hay que tratar de distraerlos y de que, a pesar de que no puedan salir, en su gran mayoría, encontrar que ellos hagan algunas actividades que los distraigan. Entonces, esas son las premisas básicas que les quería decir que hay que tener en cuenta con los adultos mayores. Bien, una pregunta que hacen es, ¿qué hacen con los pacientes mayores que quieren tomar sol o esto que es las recomendaciones del tema del sol y no poseen patio? Bueno, muchas veces los que no tienen patio, lo ideal sería que abran una ventana donde el sol
ingrese al domicilio y ellos puedan sentarse cerca de la ventana. Hace unos días estaba circulando una foto en las redes sociales, no sé si vieron, que era una adulta mayor que cercó la vereda de su casa y se sentó a tomar sol. Acá en Corrientes todavía no hay circulación viral, entonces esa podría ser una opción, digamos, que nadie se acerque al adulto mayor y ellos puedan tomar sol. Pero aquellos que no tengan patios en sus casas o que vivan en edificios, y lo ideal sería o que estén en el balcón o que abran las ventanas del domicilio para que ingrese el sol. Perfecto. Con respecto, yo solamente quería aclarar una cuestión del tema de la desinfección, porque para que no haya confusión, ahí cuando la doctora habló de los mililitros de lavandina, la bibliografía habla de entre 100 y 120, porque por ahí el lunes se mostró la dilución de 240 mililitros, que sería la taza completa, o sea, y ahora lo hablamos en la mitad de la taza, pero es por la cantidad de litros también que tiene el balde, ¿sí? La dilución iría entre 100 y 120, lo que es los 5 litros, ¿sí? O 240, o 200 y 240 en 10 litros. Siempre mirar la lavandina y la concentración, y lo que dice el envase, ¿sí? Específicamente ahí dice, porque esto varía muchas veces, depende de la concentración que tiene la lavandina que tenemos en el domicilio. Les digo para que eso no les genere confusión, porque habitualmente la dilución más común es la de 100 mililitros en 5 litros, si es la de 25 gramos por litro, o la que es de 55, si es 100 mililitros en 10 litros. Pero si usamos la otra concentración, y si usamos la otra concentración, que es la que mencionó el doctor, es la taza completa de 240. Por eso nada más la diferencia. Pero de todas formas eso le vamos a dejar bien aclarado en el campus con las recomendaciones ahí para que ustedes vean, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Acá dice, ¿las vacunaciones se dan también en las salitas médicas de los barrios? Preguntan, ya que la mayoría de los hospitales tienen casos de COVID. ¿Cómo persuadir a un adulto mayor que se vacune si ir al centro de salud tiene grandes posibilidades de infectarse de COVID? Como últimamente se ven muchos casos. Bueno, eso hay algunos, lo que están teniendo tanto los SAPs que pertenecen a la municipalidad como los CAPs que pertenecen al Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes, están teniendo equipos que van casa por casa. Es decir, van a la casa de las personas, ven si hay adultos mayores y ahí se les coloca las vacunas. Así que eso es por un lado. Aquellos adultos mayores que tienen IOSCOR o PAMI deben ir, ya sea el familiar, que sería lo ideal, el cuidador, o una persona que no fuera el adulto mayor, principalmente, a la farmacia a retirar su vacuna. Eso es lo que están haciendo muchas personas que tienen estas obras sociales, mandan a algún familiar a retirar las vacunas, las tienen con ellos, y cuando va el equipo del CAPS o del SAPS a su domicilio, ellos le colocan, digamos, la vacuna. Eso es o sea, esa es una opción para justamente que el adulto mayor no salga. La otra pregunta, no me acuerdo cuál era.